Buenas noches. Bueno, cuando era chiquita a mí me enseñaron que tenía que tener seguridad. Y yo preferí tener incertidumbre porque de esa manera podía empezar a hurgar más en las cosas y tener más curiosidad y buscar información. También me enseñaron que no podía hablar con extraños, pero yo prefería hablar con extraños porque de esa manera conozco gente nueva y voy aprendiendo. Me enseñaron que debía ahorrar y ser previsora, pero yo me gusta disfrutar de la vida, ir adelante y sin despilfarros, ¿no? Pero me enseñaron también que tenía que tener un techo propio y yo de alguna manera dije, no, yo no quiero un techo, yo quiero un infinito. Y una cosa que sí me enseñaron mucho fue que tenía que encajar o ser aceptada en el mundo, pero yo prefiero crear un mundo que encaje en mí. Entonces, cuando me enfrenté a esta posibilidad de venir a charlar con todos ustedes, dije, bueno, ojalá yo pueda inspirarlos de alguna manera como logro inspirarme de las cosas más elementales. Y lo que quiero hablar de acá, como un mini agente de transformación, nada, es la creatividad más básica. Porque yo como publicista me enfrento todo el tiempo al dilema de la creatividad. Y muchas veces nosotros que tenemos un departamento que se llama creativo no nos damos cuenta que la creatividad o las soluciones están ahí al alcance de la mano. Pensamos que son musas mágicas que vienen en algo y no nos damos cuenta que la creatividad está en todos, que una señora en su casa cuando está preparando los panchos rellenos para no aburrir a sus niños está siendo creativa. Entonces, mucha gente se autoniega esa capacidad creativa y es como una humildad medio pelotuda. Por eso yo quiero hablar de la creatividad, pero no desde el lado del creativo artista, ¿no? Y que eso es validísimo, pero quiero hablar de la creatividad, de la posibilidad de dar movimiento a la maquinaria. Y es eso como lo quiero ver, desde un lugar súper elemental y básico. Desmitificar un poco ese rol de la creatividad como perteneciente a los divos de la publicidad o los artistas. Entonces, la creatividad es de todos y todos podemos desarrollarla en distintas áreas. Ahí es donde nos diferenciamos, en hacer los panchos o en pintar cuadros. A mí me gusta mucho una idea de Manfred McSniff que habla mucho de la creatividad y que habla de la creatividad desde el lugar de la deriva, ¿no? Andar a la deriva, cosa de poder encontrarse con las posibilidades de crear más, de innovar. A mí me gusta, por eso, levantarme todas las mañanas y decir, bueno, yo soy antena, abro una ventana, abro puertas y digo, a partir de ahora voy a hacer cualquier cosa, lo que me guste o lo que no me guste, aquellas cosas que ni siquiera me parecía que yo las podía hacer, sin miedo al ridículo, porque de última, al que no le guste, que no mire o que no escuche, pero de alguna manera siempre hay lugar donde mostrar lo que uno hace. Y por eso, en los últimos años, yo me fui topando con una herramienta, que la quiero poner como ejemplo, acá cada uno tendrá la suya en la creatividad, y es el Facebook. El Facebook como un lugar donde dejo que me pasen cosas, porque la vida justamente es eso, es un lugar de donde te pasan cosas. Y mucha gente detracta el Facebook, porque tiene millones y millones de usuarios, pero después también es como el lugar de la vidriera o del chusmear a otros. Yo no, yo dejo que me pasen cosas, trato de alimentar, de encontrar posibilidades, abrir rumbos hacia nuevas alternativas. Entonces voy a contar alguna serie de ejemplos que permiten de alguna manera ilustrar eso, que si yo dijera que no, me cierro. Y si digo que sí, voy adelante y pruebo cosas nuevas, algunas me gustarán, otras menos. En ese camino que estoy contando, hace un par de años, un amigo, que no era un amigo súper íntimo, cuelga un cuadro. Y yo en ese afán que me viene de la poesía, le marco una poesía y se la etiqueto. A las 2 horas me estaba invitando a que estuviéramos exponiendo juntos y expusimos acá el año pasado. Después de eso, lo amo aparte, ahora se convierte en uno de mis mejores amigos, por ahí. Pero después dije, bueno, pero si yo puedo escribirle y empezar a mostrar así, bueno, ¿por qué no voy a empezar a escribir mi propio libro? Y en esa mirada como de curiosidad, de ir buscando las cosas que pasan en ese mundo de Facebook también, me dio una posibilidad de encontrar una visión sobre los pecados capitales, sobre los vicios. Y ahí también una amiga me presenta a un fotógrafo ganador de un concurso, y yo andaba con mi camarita para sacar fotos todo el tiempo en los cumpleaños. Pero dije, pero si yo pude hacer textos para obras de un amigo, yo quiero tener mis propias imágenes, entonces voy a aprender fotografía. Y después me vi recorriendo la domesticidad de mis objetos y transformando una olla con unas gotitas de agua en un campo regadito o un pastito regadito por el agua.
Y siguen surgiendo cosas, porque alguien, yo muestro mis fotos, aparecen personajes, aparece gente que lee mis textos y me dice, ¿no querés participar en un colectivo de escritores argentinos que acaban de lanzar una antología y yo estoy metida ahí adentro y hay potencial para desarrollar nuevos proyectos? Así, una amiga con la cual no me veo habitualmente, vive en Madrid, es artista plástica, expone en Nueva York y Londres, ve la exposición que hice con Gastón y me dice, ¿y qué tal si no hacemos algo juntos, juntas, ¿no? Y en este momento estamos editando un libro en Europa, ilustraciones y poesía. Y un músico, que yo admiro muchísimo, no voy a decir el nombre, también empezó a ver las cosas que yo escribía y empezamos a tener intercambio y al final me terminó pidiendo que le escribiera letras para sus canciones o que le revisara alguna de sus letras. Entonces, ¿qué trato de decir yo con todo esto? Que la creatividad es una cosa... una cosa simple, elemental, que la podemos tener todos, que es una cuestión de apasionamiento, de relacionar cosas. Y por eso a mí me gusta hablar de la creatividad siempre desde el lugar de los niños, ¿no? Porque en esas almas como más permeables, más inocentes, uno encuentra justamente eso de la credibilidad. Y yo siempre digo que para crear hay que creer. Entonces, yo voy a darle cierre a esta charla contándoles una pequeña reflexión que es cómo arranca una película infantil que se llama The Bee Movie y que dice, según todas las leyes de la aviación conocidas, las abejas por sus alitas y sus chiquitas y su cuerpo muy rechoncho no podría volar. Pero a las abejas no les importa lo que los humanos consideren imposible, entonces la abeja, sin embargo, vuela. Piénsenlo. Muchas gracias.